Muy buenos días, queridos amigos y hermanos que nos sintonizan en su programa Expandiendo el Reino de Dios. Es una gran bendición poder tener este espacio en donde podemos compartir con ustedes un consejo, un mensaje del libro sagrado, la Biblia, para que vuestras vidas, vuestros corazones sean iluminados, sean ministrados, fortalecidos por la palabra de nuestro Dios. Tenemos clara seguridad que cuando nuestra vida recibe un consejo, recibe una ministración del libro sagrado, dice las Sagradas Escrituras que ese libro sagrado ha sido inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Y cuando esa palabra entra a nuestros corazones, nuestro Señor Jesucristo dijo claramente: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esto nos anima, esto nos fortalece, esto nos vivifica, porque cuando nosotros atendemos, escuchamos, cuando nosotros prestamos atención a un relato, a un consejo, a una parábola, una alegoría escrito en el libro sagrado, eso traerá a nuestra vida, fortaleza, salud, energía, abrirá las ventanas de los cielos y su preciosa lluvia de bendición desciende a nuestros corazones. Anhelamos con todo nuestro corazón que vuestras vidas sean bendecidas por la administración de su palabra. Como usted sabe, estamos desarrollando una serie de enseñanzas que le hemos puesto las parábolas del reino. Enseñanzas que compartió nuestro Señor Jesucristo, que otorgó nuestro Señor Jesucristo cuando Él estuvo en esta tierra, y vemos con claridad que cada una de estas enseñanzas contiene una gran riqueza de iluminación, de nutrición, de guianza, de sabiduría, de unción para vuestras vidas, lo cual nosotros como discípulos de Yeshua, nuestro Señor Jesucristo, debemos de apegarnos, debemos de asumir e impregnar esas enseñanzas en nuestra vida, ya que eso modificará nuestro entorno. Eso activará un cambio en nuestra atmósfera. Eso atraerá una gran bendición, una gran transformación en nuestra vida. Modificará nuestro carácter, transformará nuestra mentalidad, limpiará nuestro corazón, hará que nuestras obras, hará que nuestras acciones y nuestra manera de proceder, nuestra manera de caminar, sea favorable a los que nos rodean, y con ello estemos bendiciendo nuestro entorno. Nos convirtamos en transformadores de ambientes, nos convirtamos en portadores de luz, en portadores de gracia, en portadores de bendición. Entonces, cuando escuchamos la enseñanza de nuestro Señor, dentro de este contenido de las parábolas hay una gran riqueza de consejos para nuestras vidas. Y el Señor emplea un ejemplo terrenal para que el hombre, la mujer, lo comprenda de una mejor manera. Pues hoy miraremos una parábola registrada allá en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículo 33. Esta parábola es considerada o titulada como los labradores de la viña, los que trabajan o los trabajadores de la viña. Le voy a dar lectura al relato y después entramos a una breve explicación de cada una de este mensaje que el Señor nos da, y de ahí extraer, de ahí tomar, de ahí absorber e impregnar el consejo que el Señor da para nosotros. Dice: escuchad. Qué importante es entonces que el oído esté atento, el oído esté abierto
a la ministración de la palabra. Dice, escuchad. Dice, otra parábola, otra enseñanza, otro mensaje, otro consejo, otra instrucción. Dice, había una vez un hacendado, un amo, un dueño de una hacienda, un dueño de una viña. Dice que plantó una viña y la cercó con un muro y cavó en ella un lagar y edificó una torre. La arrendó a unos labradores y se fue de viaje. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Siempre debemos de comprender que lo que nos enseña la Escritura es que la vida de la persona entra en un estado de rendición de cuentas. Entra en un estado en donde tenemos que pasar por una evaluación de cuántos logros en el plano espiritual hemos tenido. Dice, pero los labradores, tomando a los siervos, a uno lo golpearon, fíjese, una acción, lo golpearon, a otro lo mataron, a otro lo apedrearon. Imagínense qué había en el corazón de estos labradores, qué había en la mente de estas personas. Volvió a mandar a otro grupo de siervos mayor que el primero, y les hicieron lo mismo, golpes, muerte y apedreados. Finalmente les envió a su hijo diciendo, respetarán a mi hijo. Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid matémosle y apoderémonos de su heredad. Y echándole mano lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará a esos labradores? Ellos le dijeron, llevará a esos miserables a un fin lamentable. Mire lo que contestaron todo el auditorio que estaba ahí, la audiencia que escuchó esta parábola, pero llama la atención que también estaban ahí los principales sacerdotes y estaban los fariseos. Y la gente que escuchó esta parábola dice que tomaron la iniciativa de hablar y respondieron, llevará a esos miserables a un fin lamentable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido? Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Esto fue hecho de parte del Señor y fue maravilloso a nuestros ojos, está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Esta decisión ha sido tomada por el Padre, ha sido tomada por el Hijo, ha sido tomada por el Espíritu Santo. Por eso os digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a una nación que produzca frutos. Ese término en el lenguaje hebreo es la palabra goy, a los gentiles, a las naciones. Y al patriarca Abraham le dijo que por medio de Abraham las naciones serían bendecidas, serían benditas. Y el que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos, pero sobre quien ella caiga, lo esparcirá como polvo. Y mire lo que dice el versículo 45. Al oír sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos comprendieron que hablaba de ellos. Fíjese cómo se les abrió el panorama a estos religiosos, a estos hombres, porque en este mismo relato usted ha de leer cómo el Señor entra al santuario, entra al templo y se encuentra
con un desorden, se encuentra con con cambistas, con mercaderes, y vemos una gran cantidad de necesidad espiritual en el pueblo, y los sacerdotes, los fariseos, no estaban viviendo, no estaban aplicando la encomienda que tenían de enseñar, de instruir y bendecir al pueblo. Habían convertido la casa del Señor en una cueva de ladrones, lo dijo el Señor. Entonces nos damos cuenta cómo ellos comprenden que las parábolas mencionadas en el capítulo 21 está mencionando, está dirigiendo, está aplicando directamente a los religiosos, a los que hablan pero no hacen, a los que prometen pero no cumplen, a los que viven de apariencia, a los que muestran un rostro de piedad, pero por dentro hay una terrible contaminación de maldad. Este mensaje el Señor le está diciendo, ustedes, se está refiriendo a estos hombres que el Señor les ha otorgado una oportunidad de desarrollar un liderazgo, de ser personas que conduzcan, que dirijan al pueblo de Dios, pero como lo dijo el profeta, como es el sacerdote, es el pueblo. Cuando hay un mal ejemplo en el liderazgo, cuando hay un mal ejemplo en la vida de un padre, cuando hay un mal ejemplo en la vida de una madre, ese hombre, esa mujer no tiene la solvencia moral ni espiritual para llamar la atención, para corregir, porque inmediatamente el pueblo o los hijos se rebelan levantando la voz diciendo, ¿por qué me dices que corrija si tú estás en la misma situación? Esto nos deja ver, hermanos, un gran compromiso que tenemos, porque aquí esta parábola era dirigida precisamente a este liderazgo, a esos hombres que dejaron al cuidado de la viña, y la viña es Israel. Se estaba refiriendo nuestro Señor Jesús que a esos hombres se les había otorgado el privilegio de liderear, pastorear, enseñar, de ministrar al pueblo la sabiduría de Dios. Pero ellos estaban dañados en su mentalidad, estaban dañados en su manera de pensar, porque en ellos no había lealtad, fidelidad, no había honra, no había respeto hacia el dueño de la viña que es Dios. Y todo eso sucede, todo eso se manifiesta cuando hay una contaminación de maldad, cuando hay una contaminación de la semilla satánica en la vida de la persona. La persona no se somete a su autoridad que es Dios. La persona quiere hacer lo que le viene en gana. La persona no vive de acuerdo a los estándares marcados en el libro sagrado. La persona ignora que hay un tiempo para todo, como lo dice el libro de Eclesiastés. La persona ignora que tenemos en diferentes tiempos, en diferentes espacios del año, que rendir cuentas, subir a una balanza y ser evaluados. Y ahí es donde tenemos nosotros que mostrar los frutos, mostrar los resultados. En esa evaluación se nos califica cuánta obediencia a la instrucción, a los mandamientos se llevaron a cabo. Porque tenemos dos testigos en esta tierra, que son los cielos y la tierra,
que ellos favorecen o ellos mismos también se activa una cerrazón, se cierran los cielos, se cierran las puertas de oportunidades cuando la persona ignora a su Creador, cuando la persona entra en un estado de soberbia y altivez, diciendo, no hay Dios. El necio dice en su corazón, no hay Dios. Y si hubiese tantita conciencia, nos damos cuenta cómo tu respirar, el palpitar de tu corazón, el funcionamiento de tu cerebro, todo eso está administrado por el alto mando del cielo. El día en que Él ordena el final de nuestra existencia en la tierra, no hay nadie que pueda detener una orden de la instrucción divina. Entonces, el apóstol Pablo nos dice en una ocasión, estas cosas se escribieron como un ejemplo para que nosotros no hagamos lo que ellos hicieron. Estas cosas quedaron registradas como un ejemplo para que nosotros no nos conduzcamos de esa misma manera. No seamos desleales con Dios al darnos privilegios, al darnos recursos, al darnos la vida, al darnos un ministerio, al darnos dones, talentos. No nos manifestemos con una deslealtad, con una infidelidad, creyendo que eso es nuestro, creyendo que esa manera de pensar alegrará el corazón de Dios. No, todo lo contrario. La persona asume una característica faraónica. Faraón decía, mío es el Nilo. Faraón decía, yo hice el Nilo es un río. Ignorando el gran poder de Dios. ¿Y quién es Dios? Entonces en esta parábola vemos a trabajadores que se les arrenda, y un arrendamiento es, mira, yo te doy oportunidad que trabajes en mi viña. Un arrendamiento es, tú vas a trabajar y de ahí vamos a irnos a ciertos porcentajes de utilidad. Tú te beneficias y yo también salgo beneficiado como patrón. Tú me pagas una cierta cuenta, me pagas un cierto resultado y ahí tú llevas una comisión, llevas una ganancia. Porque aquí nos enseña el Señor a ser diligentes en la obra, a tener una mentalidad de fructificación, a tener una mentalidad de expansión, a tener una mentalidad de ensanchamiento, porque es lo que está explicándonos Él. Él quiere que su reino se ensanche, que su reino se expanda, que su reino se alargue, esté presente en la tierra. Entonces, cuando revisamos en el texto primero que leímos en el versículo 33, está haciendo un relato, está trayendo un mensaje que ya había sido enviado muchos años atrás al profeta Isaías. Isaías capítulo 5, versículo 1. Está diciendo que el Señor sacó de Egipto una viña. Si usted se da cuenta, en el Salmo 80, versículo 8 dice, tú removiste una vid de Egipto. Tú removiste esa viña de Egipto, expulsaste a las naciones y la plantaste. Está haciendo una explicación el salmista de cómo el Señor saca de Egipto a Israel y la planta a esa nación en Canaán. Dice, limpiaste el terreno delante de ella, echó profundas raíces y llenó la tierra. Cuando el Señor habla y dice, plantó una viña, la cercó con un muro, nos habla de el gran cuidado que tiene Dios para su viña, porque ese muro representa la protección. Cavó en ella un lagar, nos habla de un espacio para guardar el vino, para almacenar el vino. Y dice que edificó una torre, eso nos habla de una vigilancia constante que tiene nuestro Dios para su viña, para que no entren los zorros, no entren las zorras,
para que no entren las bestias, para que no entre la inmundicia, para que no entren los virus y acaben con la viña. Todo esto tiene un significado muy especial. Lo interesante es que cuando uno revisa en la Biblia, hay varias aplicaciones que se le da para la viña. Por ejemplo, una viña es una familia, Génesis 49:11. Una viña también es el encargo, es el proyecto de un ministerio, de una tarea, Jueces 9:12. Lo decíamos hace un rato, en el Salmo 80, versículo 8, nos habla del pueblo de Israel, que es una viña. Salmo 128:3, la Escritura nos enseña que una viña también es la esposa de un justo. Cantares 7:8 nos habla que la viña, la vid, es una enseñanza, es el fluir de la sabiduría. Juan capítulo 2, versículo 10, nos habla de los tiempos favorables, una viña, los tiempos de una gran cosecha. Y Mateo 26:29 nos habla que pertenece también a un pacto. Una persona que se mantiene en un pacto representa la viña, el fruto de la vid. Cuando entonces vemos, amado pueblo de Dios, lo que hicieron estos labradores, ahora traigámoslo a nuestros días, porque todo esto es para que nosotros hagamos una introspección, una revisión. ¿Será que nuestra familia es una viña? ¿Será que realmente estás cuidando a tu familia? ¿Será que estás siendo diligente con el ministerio, el talento, los dones que Dios te ha dado? ¿Será que estás intercediendo y orando por el pueblo de Israel? ¿Orando por la paz de Jerusalén? ¿Será que estás tratando a tu esposa como una viña porque la esposa del justo es considerada como una viña? ¿Será que te alegras y estás atento a las enseñanzas que el Señor da constantemente a su pueblo? ¿Degustas la enseñanza y la practicas? Todos estos cuestionamientos es para que nosotros revisemos, porque por lo regular muchas veces caminamos en esta tierra y sin darnos cuenta que se nos ha puesto en nuestra mano, en nuestra vida, una tarea, una asignación, dones, talentos, para que los cultivemos, para que produzcamos frutos, para que haya fructificación, y en el momento en que pasemos a la auditoría, al estado de resultados, entreguemos cuentas, demos cuenta de nuestro trabajo, demos cuenta de la viña que se nos ha encargado. Todo esto, lo que el Señor nos muestra es que comencemos a reflexionar cómo estamos cuidando la viña. Entonces, la viña representa diferentes características. Pero en esta parábola que el Señor está mencionando, se está refiriendo a la viña Israel, al pueblo de Israel. Pero como nosotros tenemos ese vínculo, esa adherencia al pueblo de Israel, por medio de nuestro Señor Jesucristo, entonces el trabajo que el Señor le otorgó a los dirigentes, a los líderes del pueblo hebreo, del pueblo de Israel, era llevarlos de la tierra de Egipto a la tierra de Canaán. Pero si usted revisa en el libro de Génesis, dice la Escritura que Canaán recibió una maldición. Canaán estaba bajo una sombra de maldición. Y entonces, lo que hace nuestro Padre Dios es remover una vid, sacarla de Egipto y plantarla en Canaán, para que Canaán tuviese una transformación, tuviese una modificación en todo, en la mentalidad, en la visión, en el carácter, en su manera de adorar a Dios. Canaán estaba sumergida en una
contaminación de idolatría, malas costumbres, prácticas demoníacas, prácticas de hechicería, brujería, maldiciones, pasiones desordenadas. Todo eso se movía en el territorio de Canaán. Y entonces lo que hace nuestro Padre Dios es remover su vid y plantarla en Canaán para que Canaán tuviese una transformación. Entonces ya no se siguió llamando Canaán, sino que se convirtió en Israel, en un pueblo que está conectado directamente con Dios, en un pueblo que goza de una buena relación entre los cielos y la tierra. Se convierte Israel en un pueblo que comienza a ministrar la bendición en un lugar desierto. Vemos cómo Israel ha transformado ese desierto en gran vergel, porque Dios es fiel a sus promesas. Entonces, vemos que el proyecto era convertir a Canaán en un Israel. El proyecto era erradicar la maldición que operaba en esa tierra debido a los desórdenes, debido a la perversión, debido a las malas costumbres. El proyecto de Dios es que Israel se convirtiera en un portador de luz para las naciones, entonces eliminar las tinieblas, las obras de las tinieblas, erradicarlas. El proyecto era que todas las naciones dijeran: el Señor es Dios. El nombre sagrado de las 4 letras es Dios. Ahora, todo eso traigámoslo a nuestros días. El Señor quiere que tú, como hijo de Dios, como creyente en mi Señor Jesucristo o en nuestro Señor Jesucristo, seamos transformadores de ambientes, de la maldición a la bendición. Seamos portadores de luz, seamos portadores de gracia, seamos portadores de poder, seamos transformadores de ambientes. Eso es lo que Dios quiere, que lo comprendamos, lo entendamos y que siempre cada acción positiva y buena que tú desarrollas traerá una recompensa, un halago, un reconocimiento. Pero ahí es donde nosotros, como hijos de Dios, que debemos de tener la madurez y la capacidad de decir: esto es gracias a Dios. Esto es porque Dios lo ha querido. Esto es porque Dios está en medio del asunto. Siempre reconocer a nuestro Padre Dios. Entonces, en esta parábola se está refiriendo que Israel es la viña, pero los labradores comenzaron a desconectar su lealtad al Creador. Cuando nuestro Señor, nuestro Padre Dios, en Levíticos 18:3 fue muy claro en su instrucción diciendo: no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis. No vayan ustedes a seguir esas prácticas de costumbres que les enseñaron los egipcios, que les enseñó el faraón. No pueden ustedes estar viviendo con ese estilo de vida. Dice: ni haréis como hacen en la tierra de Canaán. O sea, les está diciendo: yo los estoy removiendo de Egipto para llevarlos a Canaán, pero ustedes no deben de absorber, no permita que se impregnen esas malas costumbres, malos hábitos que hay en Canaán, donde yo os llevo. No andaréis en sus estatutos. Y el siguiente capítulo, Levíticos 19:11, dice: entonces habló el Señor a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: seréis santos, porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. ¿Qué está diciendo nuestro Señor aquí? Yo quiero habitar en medio del pueblo. Yo quiero estar en medio de mis hijos. Yo quiero moverme en medio. Yo quiero estar entre ellos. Yo quiero
que mi presencia esté cubriendo, esté abasteciendo, esté ministrando. Yo quiero que mi presencia se haga presente de una manera especial. Por eso Él demandó una fidelidad a la consagración, a la separación entre Egipto y Canaán. Él marcó un lindero diciendo, ni hagan las costumbres de Egipto, ni hagan las costumbres de Canaán, porque ustedes son santos, porque ustedes son kadosh, ustedes son consagrados. Ustedes pertenecen a un linaje escogido. Y eso mismo nos los enseña ahora a nosotros la bendita palabra de Dios, y el Espíritu de Dios viene a nuestras vidas a ministrarnos esto, diciendo, no vayas a estar haciendo cosas que practicaste en el pasado, ni tampoco te dejes influenciar por ideas o por nuevas corrientes, nuevas doctrinas que vienen a futuro. Ni vayas a permitir que el engaño del anticristo, el engaño de la maldad, el engaño de fábulas, el engaño de falsas doctrinas quieran desconectar tu corazón, tu mente, de esa dimensión santidad, de esa conexión llamada consagración. No puedes tú vivir una vida tibia entre Egipto y Canaán. No puedes tú estar divagando entre dos pensamientos. No puedes tú estar viviendo entre dos terrenos. El Hijo de Dios, la hija de Dios, debe de tener una determinación de conducirse en el sendero de la vida, la alegría, la paz y la verdad. Tenemos que conducirnos en ese sendero que nos enseña nuestro Señor Jesucristo, que nos dice, este sendero es estrecho, esta puerta es angosta, y pocos son los que les gusta entrar en esa línea. El camino de la maldad, el camino del desorden, el camino el libertinaje, dice, es amplia la puerta y es ancho el camino. Pero el Señor llamó a su pueblo para que ellos fueran portadores. Y cuando dice que es una viña, cuando uno revisa también en la Biblia qué representa el vino, porque esa viña lo que se espera es que haya un fruto y ese fruto se convierta en vino. Lo que nos enseña la Biblia es que el vino representa el amor. El vino representa la alegría. El vino representa la sabiduría. El vino representa la buena salud. El vino representa la abundancia de recursos. Y el vino también representa pacto. ¿Qué nos enseña el Señor? Ustedes, como pueblo, ahora nosotros, como hijos de Dios, debemos de tener presente esto, que en nuestro odre, ese término en hebreo es nebel, que nuestro odre, que nuestro ebel esté lleno de amor. Y eso lo ministra el Espíritu Santo de Dios. Por eso el Señor nos dijo, yo me voy, así como lo menciona en esta parábola. Dice que el dueño de la viña se fue a un largo viaje. Y viene nuestro Señor Jesús y nos dice ahora a nosotros, yo me voy, pero no les dejaré huérfanos. Enviaré al Consolador para que esté con vosotros todos los días. Fíjese, y el precioso Espíritu de Dios que está con nosotros, en nosotros y sobre nosotros, nos otorga amor, alegría, sabiduría, buena salud, abundancia de recursos y pacto.
Cuando uno ve los antónimos de estas ministraciones, lo que abunda en el entorno, lo que abunda alrededor del sistema de este mundo, o lo que ministra la insensatez, lo que ministra Egipto o Canaán, porque el Señor dijo claramente, no hagan las costumbres de Egipto ni a la tierra donde van, que es Canaán, no anden ustedes en ese caminar tibio, tantito de acá y tantito de acá. No, Dios quiere gente definida, porque lo que ministra o Egipto o Canaán es odio, tristeza, insensatez, locuras, enfermedad, deslealtad, traición, infidelidad, carencia, pobreza, escasez. Entonces, cuando el Señor dice, ustedes son un pueblo santo y yo quiero estar en medio de ustedes, yo quiero moverme, quiero habitar entre ellos, dijo el Señor. Sean santos porque yo soy santo. Cuando la presencia de Dios, cuando entendemos que debemos de ser fructíferos en lo que representa la viña, entonces Dios revisa. Dios quiere que entreguemos el fruto del amor. Dios quiere que nos manifestemos con alegría, con sabiduría, con buena salud, con pacto, con abundancia de recursos. Eso nos otorga, eso nos alimenta a que nuestra vida marque una distinción, marque una diferencia y que podamos, como hijos de Dios, reflejar la luz, la bendición en nuestro entorno, porque ese es el proyecto de Dios que continuamente se hace presente para decirnos, ustedes son luz, ustedes son la sal de la tierra, ustedes bendicen, ustedes son portadores de gracia. Y eso es lo que tenemos nosotros que valorar, amado pueblo de Dios, que podamos desarrollar ese trabajo, esa tarea que el Señor nos ha encomendado como sus siervos, como sus hijos. Qué importante entonces es que nuestro odre, que nuestro corazón, fíjese qué interesantes las palabras en hebreo, porque nos revelan mayor comprensión en lo que nos edifica en la Escritura. La palabra odre es nevel, y cuando ese nevel no se llena de amor, no se llena de alegría, sabiduría, salud, pacto, buenos recursos, es porque ese nevel ha abierto la puerta a Nabal o a Nabal. Y Nabal representa la insensatez, la deshonra, la perversidad, el desmayo, la infidelidad, la traición. Y esto es lo que manifestó o manifestaron estos labradores. Manifestaron que su nevel, o sea, su odre, su mente, su corazón, se llenó de Nabal, de insensatez. Se llenó de perversidad, de deshonra, deslealtad. No reconocieron, no respetaron, no honraron al Dios de la gloria. Pues habiendo conocido a Dios, no le dieron gracias. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le dieron gloria al Todopoderoso, sino que sus corazones se envanecieron. Y eso es lo que pasa cuando una persona se desconecta. Cuando una persona comienza a tener ciertos logros, ciertos éxitos, comienza a envanecerse su corazón, comienza a perder la conexión divina, comienza a
magnificar sus logros pensando que es por su habilidad o su gran conocimiento, y todo eso es un peligro. Entonces, hay que mirar, hay que observar y hay que escuchar lo que el Señor nos revela en esta parábola. Hay que saber escuchar y hay que saber ver cuál fue el resultado. Dice que estos hombres desecharon la piedra angular, desecharon el fundamento, y el fundamento se llama Yeshua, Jesucristo, como lo dijo el apóstol Pablo. Yo ya puse en ustedes el fundamento, ya coloqué esa base, ese yesod, ya coloqué en ustedes ese fundamento para que ustedes vayan construyendo, vayan edificando, vayan obteniendo resultados favorables. Y hay elementos tan preciosos como es el oro, la plata y las piedras preciosas que pueden hacer uso de ellos para edificar su carácter. Y que ustedes puedan ver y contar con un Dios, que puedan observar que tienen a un Padre, a un Dios que es soberano, pero es justo, pero también es grande en misericordia. Cuando ustedes manifiestan que tienen fe, seguridad en el Padre maravilloso, entran en un estado de redención, de bendición, de rescate, de abundancia. Todo eso Dios nos los ha dado ahora a nosotros como pueblo gentil. Nosotros estábamos separados, nosotros estábamos sin pacto, pero el Señor claramente escucha el dictamen de la gente que oyó esta parábola. El Señor externa esta pregunta y dice: cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará a esos labradores? Ellos le dijeron, ellos respondieron: llevará a esos miserables a un fin lamentable. ¿Qué nos está diciendo? El versículo 43 dice: por eso os digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a una nación que produzca sus frutos. Amado pueblo de Dios, estamos en un tiempo donde se ha abierto una puerta, se ha abierto una oportunidad para que nos adhiramos, para que haya una adherencia a Israel y que todos los pactos, las promesas que se le ha otorgado a ese pueblo sea ministrado también a nosotros como pueblo gentil. Pero viendo que si ellos hicieron algo imprudente, nosotros corregir y no seguir ese sendero, sino que el ejemplo a seguir se llama Yeshua HaMashiach, Jesucristo, nuestro Salvador. Él vino a esta tierra a trabajar la viña. Él vino a esta tierra a darnos ejemplo de la diligencia, pero también de la entrega de la voluntad otorgada a su Padre. Yo no vine a hacer mi propia voluntad, dijo nuestro Señor, sino la voluntad de mi Padre que me ha enviado. Ejemplos he dado para que como yo hago, también vosotros hagáis. Todas esas obras que nos enseña nuestro Señor Jesucristo a ser disciplinados, a ser bondadosos, a ser misericordiosos, a caminar de una manera victoriosa, sirviendo y también cuidando la pureza. Eso hará entonces que en el momento en que caminamos, en el momento en el que desarrollamos nuestras actividades, la autoridad y el poder se harán presentes en esta tierra. De eso se trata el Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios. El Evangelio es el mensaje que nos ha enviado nuestro Padre para que ahora tu vida goce de amor,
alegría, sabiduría, bendición, buena salud, abundancia de recursos, respaldo divino, su presencia en nosotros, Dios con nosotros. Cuando nos unimos al Señor, dice que un espíritu somos con Él. Es lo que el Señor quiere que entendamos, que al estar en esta tierra, Dios quiere que trabajes su viña y que comencemos a entrar en ese estado de conciencia llamada Israel. Somos un pueblo de Dios, somos un pueblo santo. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Escribe de la siguiente manera para que nosotros comprendamos. Allá en Efesios 1:3 dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. El ejemplo es Cristo y estamos en Cristo, carácter de Cristo, mentalidad de Cristo. Y versículo 4 dice: Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor. Dice, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Segunda de Corintios 7:1 dice, por tanto, amados, teniendo estas promesas, dice, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Llama la atención, amado pueblo de Dios, amados hijos de Dios, cómo la Escritura nos muestra en el Antiguo Pacto, nos muestra que ningún hombre, ningún siervo de Dios tuvo el título Kadosh, el título santo. Menciona algunos títulos como por ejemplo Sadik, que es justo o recto, Hasid, piadoso. Otro término que usa el Señor para sus siervos es un Yashar, que es el que está de acuerdo al camino de Dios. Otro término es Ojeb Torah, o sea, el que ama la instrucción, el amante de la ley de Dios. Hay otro término que encontramos en la Biblia que es Ish Elohim, hombre de Dios. Otro término que es Abdi, mi siervo. Otro término que es Neman, fiel o leal. Pero no encontramos el título de Kadosh. Y esto es lo que tenemos que valorar como pueblo de Dios, como discípulos de Yeshua. Porque a través de su sangre, a través del sacrificio perfecto, ahora nosotros hemos sido santificados, justificados. Esa santificación, ahora por eso vemos cómo nos escribe el apóstol Pablo y nos dice, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos Kadosh, santos y sin mancha delante de Él en amor. Por eso nos recomienda ahora como pueblo de Dios, como iglesia de Yeshua. Amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Colosenses 1:20 dice, y por medio de Él consiguió que todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que Él derramó en la cruz. En otro tiempo, ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Colosenses 1:22, esto nos debe de motivar mucho.
Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Tenemos que valorar, tenemos que agradecer, tenemos que trabajar con disciplina, tenemos que trabajar con un buen carácter de firmeza para que la viña se expanda, para que su reino se expanda, para que su palabra se expanda. Debemos de valorar y ser disciplinados para entregar extraordinarias cuentas al que nos ha redimido de las tinieblas a su luz admirable. Amados hijos de Dios, grande ha sido la bondad, grande ha sido el amor de Dios para con cada uno de nosotros, que al estar alejados por nuestras actitudes y nuestras malas acciones, estábamos alejados de Dios, pero ahora, a través de ese sacrificio tan perfecto, ahora hemos sido incorporados a un reino inconmovible y Dios quiere que trabajes en su viña. Seas un hombre, seas una mujer que trabaje desarrollando extraordinarios frutos como es el amor, como es la alegría, la sabiduría, cuidando el pacto, caminando en esa gran bendición de la buena salud que Dios da a sus siervos, a sus siervas, y también gozando de un respaldo maravilloso, de abundancia de recursos. Todo eso Dios se lo da a sus hijos que se mantienen leales, fieles, que honran, que le temen a Dios, que glorifican a Dios y que todos sus logros tienen conciencia de que todo ello le pertenece al Dios de la gloria, al Dios Todopoderoso. Dejo este mensaje en vuestros corazones, esperando que pongamos por obra, trabajemos en su viña con alegría, sabiendo que en el momento en que nos presentemos delante de Dios, seremos recompensados por la fidelidad y que puedas escuchar esa gran bendición de decir: bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Oramos. Padre del cielo, gracias te damos, Señor, porque nos has dado esta oportunidad de pertenecer a tu reino, de estar, Señor, incorporados a ese reino inconmovible. Y queremos demostrar gratitud sirviéndote con alegría, con disciplina, con perseverancia, con fidelidad. Líbranos de los titubeos, líbranos de la tibieza, líbranos de la deslealtad, líbranos, mi Dios, de la deshonra, líbranos, mi Dios, de la inmundicia, libra a tu pueblo de todo aquello que quiere opacar, que quiere contaminar su mente y sus corazones. Seas tú guardándonos de tal manera que podamos enfocar nuestra visión en el gran ejemplo que eres tú, puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, que podamos seguir tu ejemplo y que podamos expandir tu reino de una manera ordenada. Pero también aprovechamos en esta preciosa mañana para pedirte en favor de tu pueblo, tus hijos, tus hijas que están pasando, mi Dios, por algún momento adverso, difícil, complicado, por un momento, Señor, de tristeza, ansiedad, por un momento, mi Dios, de aflicción en sus matrimonios, momentos difíciles en su economía, oh Señor, el acoso de los acreedores, oh Señor, esos negocios que no están funcionando bien. Tú eres nuestro Padre y por eso acudimos a ti, fuente de agua viva, porque al llegar al trono de la gracia y poner en tus manos las diferentes necesidades, tenemos la plena seguridad que tú envías la ayuda oportuna. Dios bueno, guarda a tu pueblo. Guarda, Señor, a tus siervos. Guarda, mi Dios, a cada colaborador que sirve en tu viña, que sirve en tu obra.
Corónales de favores y que la luz de tu rostro resplandezca de una manera especial, iluminando su camino para que no tropiecen. Todo te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo, te damos las gracias. Amén y amén. Amado pueblo de Dios, mantenga su visión, su mente, su atención, sus oídos estén abiertos a lo que el Espíritu de Dios habla a las iglesias. Dios me lo bendiga en gran manera y lo corone de favores. Tenga usted un día extraordinario.